una criptomoneda? Fundamental que cualquier persona pueda tener acceso. Estoy muy contento por el desempeño de las colecciones NFTs en las cuales nos hemos involucrado. Las dos más importantes sería no solo un JPG, ese es el nombre de la colección, y la segunda más importante sería Bookers. Ya hemos hablado un poco de cada una de estas colecciones. Los creadores son Eojolier y Humberto. Ellos son los desarrolladores de estas colecciones. Y estoy particularmente contento porque considero de que ese proyecto va a tener mucho potencial de crecimiento, principalmente por sus creadores. Son personas con experiencia, son personas honestas, transparentes. El proyecto tiene muy buenas bases. Algunas cosas que hay que analizar al momento de involucrarte, ya sea por medio de tiempo o sea por medio de capital en algún proyecto. Siempre hay algunas pautas que hay que seguir. Es muy importante de que los desarrolladores de este proyecto tengan ya cierta experiencia, no necesariamente en el mercado cripto, pero que sí por lo menos sepan conformar un negocio, sepan las bases principales para llevar a cabo un proyecto. Y me parece de que ellos tienen esas habilidades, además de que tienen ese historial, ese historial de éxito que nos da cierta seguridad de que el proyecto va a ir bien, y esto lo podemos comparar con otros modelos de negocio que ya hayan tenido estas personas. Uno de los más importantes consejos al momento de seleccionar una colección NFT es no dejarse llevar por las expectativas, por la web, por el diseño. No, trata más de estudiar diferentes colecciones, informarte, empaparte un poco sobre cómo se han ido desarrollando, porque al inicio, como había muy poca regulación, como había muy poca también información al respecto y todo era muy especulativo, muy volátil, entonces comenzaron a salir colecciones de NFTs que no valían nada, y se trataba de vender grandes historias, se hacían promesas difíciles de cumplir. La gente llegaba, compraba como loca los NFTs y luego, eh, pues bueno, como no se podía cumplir las expectativas del proyecto, de la comunidad, el proyecto llegó a valer cero, o simplemente la colección dejó de tener cierto valor, aunque simplemente fuera por arte o cuestiones así. Había personas que sacaban colecciones, prometían grandes cosas, pero luego no las cumplían y cada vez sacaban otra colección y otra colección y otra colección, porque al inicio, cuando creas una comunidad, vendes estas colecciones, es cuando se hace más dinero. Pero una colección con buenos fundamentos es aquellos que se gestionan en formato empresa, en el sentido de que tú sacas la colección, pero ese capital lo utilizas para seguir desarrollando la propiedad intelectual de la propia colección, generar utilidad, generar algún tipo de beneficio para aquella persona que ha adquirido la colección. Claro que si en el caso de un artista que simplemente quiere vender sus obras y es transparente y dice, mira, yo he hecho esta pintura, he hecho esto, quiero digitalizarlo y venderlo, pero al final de cuentas solamente va a ser arte y tú sientes empatía por ese artista o esa artista, entonces está perfectamente bien porque no estás engañando absolutamente a nadie, no estás prometiendo nada que no puedas cumplir. Entonces, esto es muy importante de entender, de que si vas a comprar un NFT porque te gusta el arte, que el artista sea transparente, sea honesto. Pero si vas a adquirir un NFT por otras cuestiones, que pueden haber muchas, puede ser porque quieras especular, puede ser porque un influencer que a ti te llama la atención sacó su colección y quieres apoyarlo, o como te digo, simplemente hay un artista que sientes empatía y quieres apoyar ese arte. Hay muchas razones por las cuales puedas querer adquirir un NFT en específico, pero tienes que tener claro cuál es tu objetivo, qué ventajas habrá al adquirirlo, verdaderamente vale pagar eso que estarías pagando
por lo que estás adquiriendo. Entonces, todo esto lo tienes que analizar. No es tan complicado, honestamente, pero ahora vamos a ver por qué para qué sirven estas cuestiones de los NFTs. Para poder entender estructuralmente cómo se hace, ya necesitamos una explicación más extensa. Pero para que podamos tener a simples rasgos cuáles son las utilidades de la blockchain, debemos comprender de que ya no necesitaremos terceros. Para cualquier cosa ya no necesitamos terceros que validen. Ya la propia blockchain valida todo, cualquier cosa. Entonces, por medio de la blockchain validamos la información y por medio de los NFTs representamos aquello físico tangible que queremos validar. Entonces, por darles un ejemplo, queremos hacer el traspaso de una casa. Simplemente pasamos el NFT, que es, en el NFT sale la dirección de la casa, las dimensiones, características y el valor, por decirlo así. Entonces, yo soy propietario de este NFT, que es la casa, que representaría la casa, representaría el título de propiedad de la casa. Entonces, yo en vez de tener que ir a donde un licenciado a que me haga el traspaso, o que haga el traspaso a otro, al siguiente dueño, simplemente yo lo que hago es traspasar el NFT a ese nuevo dueño y en esa misma transacción el nuevo dueño me pasa el capital correspondiente. Entonces ya con ese simple proceso ya vendí la casa. Ya ahora esa persona tiene un NFT que valida la propiedad. Y esto es, como les digo, se puede hacer para las identidades personales como el ID, se puede hacer en el caso de traspaso de propiedades, se puede hacer en el caso de los coleccionables, derechos de autor, un montón de cosas. Y todo se valida en la misma estructura blockchain. No necesitamos terceros, que cada uno está separado entre sí. Ahora, tú me dirás, pero ¿para qué yo quiero que los que me validan las cartas de Magic y las instituciones de servicios tengan la misma estructura que las conecta entre sí? ¿Esto para qué sirve? Sirve principalmente para la optimización de muchísimas cosas. Primeramente, la blockchain no es corrupta, no es corrompible. En cambio, las entidades sí son corrompibles. Por lo tanto, si en algún momento hay intereses de por medio, puede que no sean tan fiables. Como segundo aspecto, el ser humano siempre va hacia la optimización. Siempre, lo que sea más eficiente, más rápido. Siempre, así es el proceso. Entonces, ¿para qué tener un validador para cada mercado cuando puedes tener uno solo para todos? Eso es lo más óptimo, lo más eficiente. Por lo tanto, siempre el ser humano va a ir dirigiéndose hacia lo que es el proceso más eficiente. Como tercer aspecto, tenemos que entender de que la blockchain, cuando tú analizas todas las posibilidades que hay de todos los mercados, cómo modifica tanto un ecosistema y no te logras imaginar todas las implicaciones que esto conlleva, te estás involucrando con lo que es una tecnología disruptiva. ¿Qué significa esto? De que no hay comparación, no tiene comparativa. Nunca ha existido algo similar. Por lo tanto, en cómo va a afectar a la sociedad, puedes visualizarlo tenuemente, pero nunca, o por lo menos no en el corto plazo, vas a poder entender al 100% cómo va a afectar esto el día a día de las personas. Puedes hacerte una ligera imagen y ya está clarísimo de que es algo que se va a implementar, ya se está implementando, pero es importantísimo que te quede muy claro de que esto ya se está utilizando, ya conforma parte del día a día de muchísimas personas. Hay muchos servicios profesionales que van a dejar de tener sentido porque la blockchain es más eficiente y va a poder hacer lo que esos servicios profesionales hacen, pero de una forma mejor, más rápida, con menos molestias, más económica. Digo, hay muchas cosas que ya no van a ser necesarias. Los bancos actualmente en el modelo de negocio, en el modelo en el que ellos operan, ya no tienen ningún sentido, ya no tienen mucha utilidad. ¿De que van a seguir ahí? Sí. ¿Va a cambiar el modelo de negocio? Definitivamente.
Pero actualmente, a cómo trabajan, a cómo ofrecen sus servicios, no tiene mucho sentido. Entonces, todo esto que serían las finanzas alternativas, que estamos hablando del Bitcoin, que es una cadena de bloques, estamos hablando de Ethereum, que es otra cadena de bloques, todo eso que son las finanzas alternativas, para comenzar a tomar más protagonismo. Y sobre estas blockchain, sobre estas cadenas de bloques, estas finanzas alternativas, se crean estas capas de utilidad que sería ya la que ofrece los NFTs y todas estas utilidades tan interesantes que van a ir modificando todo nuestro ecosistema, van a ir modificando nuestras finanzas, van a ir modificando la forma en que validamos los servicios, validamos nuestras cosas, nuestras utilidades, va a modificar básicamente todo. Todo. ¿Por qué? Porque es una tecnología disruptiva. Es parecido al Internet. Cuando nació el Internet, hacíamos las cosas de una forma y ya luego con Internet las hacemos de otra forma. Por darles un ejemplo muy puntual, la digitalización de las empresas. Una empresa que hoy en día no tiene página web, no tiene redes sociales, no se promociona en Instagram, Facebook, no tiene tanto potencial. En cambio, un local, el que sea, que se promociona en las redes sociales, atrae muchísimo más gente, es más reconocido, es más visto. Entonces, la digitalización de las empresas es algo que ya está cambiando totalmente el paradigma de cómo vivimos. Eso ya es algo que modificó al 100% toda nuestra economía, que es la parte del Internet. Ahora, esta cuestión de la blockchain lo que va a hacer es que modifica cómo validamos la información y ya no necesitar terceros, sino que directamente nosotros podemos, por medio de la blockchain, validar cualquier cosa. Con un pequeño like podemos llegar a muchísimas más personas y les podemos ayudar. Por favor, dale like, comparte y suscríbete.